Queridos amigos, estamos con el ingeniero Marcos Monfort Flores, especialista en mecánica de suelo y fundaciones. Como le hemos prometido, este es el segundo capítulo con el ingeniero Marcos sobre exploración de subsuelos. Aquí el ingeniero Monfort nos va a explicar cosas importantes como, por ejemplo, qué se debe hacer antes de empezar todo proyecto. Querido ingeniero Marcos Monfort, bienvenido al set virtual del Inquisidor. Un abrazo de saludarlo a la distancia. Aquí tengo mi cafecito. Hola, para Víctor. que empecemos la lección. ¿Cómo está, Víctor? Estamos escuchando y un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, hoy tocaremos el tema de lo que se llama exploración del subsuelo o las investigaciones exploratorias que se deben realizar antes de planificar o emprender cualquier obra de ingeniería. ¿Por qué? Que a través de ellas vamos a conocer las características y propiedades del suelo en la cual se apoyará la edificación. Para esto se debe realizar un plan de exploración, dependiendo de la magnitud de la obra y la naturaleza del suelo involucrado. En la conversación anterior ya nos habíamos referido al tipo de suelos que tiene la ciudad de Santa Cruz, formado por Suelo sedimentario, de correntía con y residuales. Particularidades muy especiales. Y voy a hacer una aclaración de que nos vamos a referir en estas cosas, en todo lo que hablemos, solamente a los suelos de la ciudad de Santa Cruz. Perfecto. Santa Esto Cruz puede ser ampliado un poco más allá de la frontera en próximos capítulos que podamos tener. Pero hoy nos dedicaremos solamente a lo que involucra a la ciudad de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Perfectísimo, querido ingeniero. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primeramente, hacer un reconocimiento de la superficie. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver unas situaciones, digamos, superficiales que van a servir de un poco de apoyo a las exploraciones más profundas que tengamos que hacer. Porque vamos a mirar con las exploraciones superficiales los tipos de suelos que tenemos y qué involucra al área circundante. Si tenemos edificaciones vecinas, qué tipo de vegetación tenemos, porque no se olvide de que en la ciudad de Santa Cruz existen diferentes tipos de estados en el suelo, ¿no? Son muy cambiantes. Es decir, porque hay que dividirlo esto en dos partes. Uno de la meseta superior, donde el río Piraí no dejó huella, y de la meseta inferior, donde está el área de inundación del río. Y eso involucra media ciudad. Y estos reconocimientos los vamos a realizar con visita al lugar y bueno, y con la exploración del subsuelo.
Cuando hablamos, don Marco, de meseta superior, nos referimos a la zona de la Madre India, a la zona, digamos, este de la ciudad, ¿puede ser? Toda la parte este. No se olvide de que la, está bien marcado el desnivel que hay en la ciudad de Santa Cruz a partir de del final de la calle 21 de Mayo, una cuadra hacia el oeste. Usted tiene lo que le llaman la bajada de la muerte, dicen, porque han habido varios accidentes. Y bueno, y esa, digamos, esa marca que ha dejado, o barranca antigua del río, ¿no? Que es una marca. Y ahí estamos, digamos, con asentamientos bastante fuertes, porque prácticamente llegan hasta las orillas del río Piraí y trasvasan al otro lado, con las colinas del Urubó. Bueno, el reconocimiento de la superficie aporta datos superficiales y cierta información aproximada de las características del subsuelo. Y el reconocimiento mediante exploración ya profunda nos va a entregar ya las características de toda la conformación del suelo hasta donde nosotros podamos explorarlo. Es decir, la profundidad la vamos a hablar un poco más adelante, porque mucho depende de la altura de las edificaciones que nosotros vamos a construir. Entonces, en la profundidad del estudio del suelo está directamente proporcionalizado, es directamente proporcional a la altura de la edificación y la importancia de esta. Al área de apoyo y a la altura. Perfecto, perfectísimo. Eso ¿Ya? captado. Es decir, ese es un dato bastante importante porque diferentes normas lo manejan de una forma y de otra. Yo tengo mi propia solución, digamos, a esto, ¿no? que la he aplicado y siempre estamos más o menos a donde tenemos la necesidad de llegar a los suelos, a los estratos resistentes, ¿no? Es bueno recordarlo, que resulta una indiscutible verdad que el comportamiento de una estructura nunca debe superar al comportamiento del suelo, sobre el cual va a apoyar esta estructura. Ni ningún edificio puede quedar exento de tener deformaciones, rajaduras, si está apoyado en un suelo débil. ¿Eso es una norma de la costumbre o es una ley? O sea, me dice usted que esta es una verdad. Esta es una ley. Entonces me decía de que la mecánica del suelo nunca tiene que ser excedida por todas las cargas de los esfuerzos mecánicos de la obra y que ninguna obra está exenta de daños y rajaduras. Entonces la pregunta era si era norma de costumbre o una ley de la construcción civil. A ver, se lo explico esto. Si nosotros elevamos una edificación, una estructura, a partir de datos conocidos de la capacidad de soporte que tiene el suelo, la estructura, el mamotreto o lo que usted quiera hablar, toda la edificación que está por arriba de las fundaciones,
no va a provocar ningún daño en el suelo. Pero ocurre lo contrario. Si nosotros asentamos esa edificación sobre un suelo débil o sobre un suelo al cual no conocemos, que no queremos ahorrar dinero, y bueno, esta edificación va a estar exenta, va a estar propensa a recibir daño. Es decir, si el edificio lo asentamos sobre un suelo débil, sobre un suelo compresible, sobre suelos expansivos, con toda certeza de que esa edificación va a sufrir daño estructural. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque por el desconocimiento que tenemos al no haber hecho una investigación del subsuelo. ¿Está claro? Pero con una buena investigación se puede minimizar al máximo los daños y modificaciones de la obra. Por supuesto. Excelente, Es decir, excelente. Por eso es que estamos haciendo estas explicaciones. Yo pensé que aunque se hagan los estudios, igual uno tenía que agarrarse. No estamos exentos de que nos pueda ocurrir esto. No estamos exentos. Pero ¿ya? Minimiza a lo máximo, minimiza a lo máximo. Por supuesto que vamos a minimizar, ¿no? Conociendo las propiedades del suelo de fundación, los resultados van a beneficiar en lo económico, con seguridad de que lo que hagamos de fundación va a estar realizado sobre una base que ha sido ya diseñada en función de características mecánicas del suelo. Y esto nos va a dar una racionalidad en el proyecto. Por el contrario, al construir sin conocer la calidad de las condiciones del subsuelo, resulta un falso ahorro el no haber invertido en realizar un buen estudio del suelo. Este falso ahorro se va a haber traducido posteriormente, ¿no?, en las reparaciones de daño que podamos tener en los edificios que sean realizados bajo un estudio pobre o un estudio muy barato, ¿no? Del cual nosotros y mucha gente está acostumbrado, digamos, a hacerlo, ¿no? Es decir, reparar daño y daño. Es como digo mi capataz, ahí abajo no se puede poner estuco. Así es, señor. Es decir, que son falsos los ahorros. Y vamos a hablar de los costos. Eso es un tiro al pie, digamos, un tiro al pie. ¿De cuánto por ciento usted cree que hablamos un rango de estadístico, de costumbre, de lo que viene a ser un buen estudio de suelo para una obra? Yo creo que no llega ni al 0,03%. Está alrededor del... No llega al 1%. Es decir, pero una buena investigación del suelo no llega a menos del 1% del valor total de la obra. Sin embargo... Si esto lo ve usted en reacomodo... Sí. Sin embargo, ese menos del 1%... Claro, sin embargo, ese menos del 1% es el que protege el otro 99%, digamos, ¿no? O sea, ese 1% protege el 99%. Ahorrarse ese 1% es arriesgarlo al 99%, digamos, es el 1% o menos del 1% más importante de la obra. Correcto. Es la inversión, ¿no? La inversión en el conocimiento prácticamente del subsuelo, ¿no? Es decir, lo que me va a dar la seguridad de que mi inversión posterior va a estar bien justificada. En este caso, de estos precios tentativos, obviamente son números estadísticos de costumbre. ¿Incluiría la comprobación o solamente el estudio, don Marco?
O sea, dentro de lo que es el 1%, dan los costos de elaboración del estudio y después la comprobación de que la obra al construirse está correcta. Yo le indico lo siguiente, Víctor Hugo. Solamente en nuestro sector se ven las cosas a la inversa. ¿Ya? Y lo explico así. Nosotros cuando diseñamos fundaciones, si bien lo hemos hecho, digamos, con una exploración del subsuelo y todas esas cuestiones, somos tan confiados de que lo que hemos determinado a través de fórmulas y de valores de las propiedades mecánicas del suelo y propiedades físicas, lo damos como valedero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo verificamos esto? Con una prueba de carga, pero ya cuando están realizadas las fundaciones, al 100%. ¿Ya? Es decir, que en otras partes del mundo, para que a usted le den el permiso de construcción, debe demostrar de que lo que usted presentó como proyecto está verificado mediante pruebas de carga sobre las fundaciones. Porque la prueba de carga en ese momento le da la posibilidad a usted de modificar cualquier disminución en la falta de capacidad de carga o si las fundaciones están sobregiradas o podemos decir sobredimensionadas, de disminuirla también y hacer el ahorro correspondiente. ¿Cuál sería su recomendación en este caso? ¿Hacer las pruebas de carga en el primer 15% de elaboración de las fundaciones? No, las pruebas de carga deben ser realizadas antes de la ejecución de las fundaciones. Es decir, con pilotes de prueba o con fundaciones de prueba, ya sean estas fundaciones superficiales o profundas. Eso me tocó a mí en una obra, don Marco, donde la prueba de carga efectivamente se hacía antes de la elaboración de la obra y el pilote no era un pilote de servicio, era un pilote de prueba. Y se le daba la prueba de carga hasta la rotura de la estructura. O sea que me imagino que esa era la comprobación máxima de la capacidad portante del suelo, porque ya esa estructura no servía para servicio. En cambio, una prueba de carga en una unidad de servicio de la obra, me imagino que es más peligroso romperla, pues no, ahí es un problemón, digamos. Entonces la carga era menor cuando las obras eran de servicio. Se corren ciertos riesgos, ¿no? Pero se hace. Y lo hacemos, como se dice, ¿no? Bueno, no nos vamos muy adelante porque esto es un tema posterior. Estamos hablando de los costos de lo que es la investigación del subsuelo, que no alcanza el 1%. Pongámosle como tope el 1% del valor total de la obra, que me va a proteger, como dice usted, el 99% de las inversiones posteriores. Estas exploraciones, o sea, cómo se deben ejecutar, dependen de la... Estoy tomando nota, profe, no, estoy tomando nota, no vaya a creer que estoy haciendo tres en raya. De la magnitud del proyecto, ¿no? Y el uso y destino de la edificación. O sea, mire usted esta importancia. Magnitud del proyecto, uso y destino. Claro, porque no debe ser lo mismo un edificio para parqueo de movilidades que un edificio para oficinas y almacenes, que un edificio de vivienda. Y yo me imagino que no debe ser lo mismo en un barrio residencial que en el borde de una avenida sumamente transitada, ¿no? Creo que aunque los edificios tengan la misma cantidad de pisos, estructura y tamaño, las fundaciones difieren todos. ¿Qué opina, doctor? Bueno, esto depende mucho del uso, si es uso para uso, digamos, de viviendas o de habitacional, oficina, todo lo que aglomere público, estadio,
iglesias. Es decir, tiene una importancia mucho mayor que el uso de una obra para depósito, para cualquier digamos, otro uso, digamos, en cuanto a lo que no no está involucrado, digamos, en la vida humana. Esa es la importancia que se le da, ¿no? Hablemos ahora de lo que siempre todo el mundo pregunta y todo el mundo está a la espera de que alguien le diga alguna cosa sobre qué separación tienen los sondeos. Esa era una de las preguntas. Hueco. Esa era una de las preguntas. ¿Cuánto sondeo se recomienda en una obra de acuerdo a la experiencia o si hay alguna norma al respecto? Claro, para edificaciones, por ejemplo, de una planta, la separación que se debe dar a los sondeos es dependiendo también del área que ocupa esa edificación. Hablemos de área de 300 metros cuadrados. 3 sondeos. No, la separación de sondeo es entre 15 y 30 metros. Usted puede meterle 1, 2, 3, 4, dependiendo de la certeza que usted quiera tener. La normativa, por ejemplo, la norma española, el CT, especifica como mínimo 5, dependiendo de la importancia de la obra. Es decir, los coeficientes de seguridad van bajando de acuerdo al número de sondeos. A mayor... Estoy hablando de estructuras importantes, ¿ya? A mayor estudio de suelo, a mayor pruebas de carga, a mayor análisis de integridad, va bajando los factores de seguridad. Pero eso implica un ahorro terrorífico en una obra, don Marco, porque hay obras con factores de seguridad 5. Correcto. Entonces, y la profundidad que se recomienda para estos tipos de obras que son de poca envergadura, edificaciones de una planta, no menos de 10 metros de profundidad. Pero ya eso ya es con equipo, ya eso ya no es a pulso con correcto. No, eso es con perforaciones. Esa es la norma española. No. Esto es una normativa que yo aplico. Ya. Yo di un ejemplo del CT. Yo me imagino, pues, don Marco, que hacer un estudio de suelo de 10 metros en una casa es más barato que cambiarlo todo el porcelanato cuando se termine de cuadrar y rajar, ¿no? Así es. Justamente me han hablado, el otro día me han preguntado sobre por qué estoy sufriendo en mi casa un levantamiento del piso dentro de mi casa. Hacia arriba. Me ha fregado todo. Hacia eso arriba. Me lo han dicho. Hacia arriba. Se ha levantado hacia arriba. ¿Ya? Bueno, ya eso. Como le digo, por eso es la importancia de ver qué es lo que hay allá abajo. Por eso de 10 metros ya yo puedo conocer todo lo que esté abajo de 10 metros, ya no me va a producir ningún efecto. Le haya dicho, Marco, hágale un huequito y métale veneno para los cepes. Ahí de abajo. Bueno, en edificios de una planta, separaciones entre 15 y 30 metros y profundidades no menores a 10 metros, ¿correcto? Esa es la recomendación para este tipo de edificaciones. En edificios de varios pisos, estamos hablando que las separaciones no deben ser mayores a 15 metros. La separación. Las separaciones. Pero ahí hablamos,
Hablamos de 15 metros a la redonda, o sea, o unos cuadrados de 15 por 15, digamos, para hacer un cuadriculado. O sea, no pueden ser mayor a 15 metros. La separación. Usted puede hacer los sondeos cada 6 metros, cada 7 metros, cada 8 metros, hasta llegar a los 15 metros. La separación. Ya, o sea, la población de sondeo usted la puede ubicar dentro de distancias que no superen los 15 metros. Pero 15 metros de longitud, no cuadrados, ¿no? Es que cuadrado ya sería mucho longitud. Con longitud. O sea, de un pozo a otro, 15 metros. Máximo. ¿Ya? Ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa con edificaciones que son menores a 4 plantas o 4 pisos, que le llamamos nosotros? La profundidad no puede ser menor de 18 metros de sondeo en el suelo. No menor a 18, mayor o igual a 18. Esa es la profundidad del sondeo. Eso es a partir de 2 pisos para arriba. A partir de 2 hasta 4. De 2 a 4. De 2 a 4 pisos, la profundidad de los sondeos mayor o igual a 18. No menor a 18, digamos. Puede usted ya darle para adelante. Mayor o igual, está perfecto. De 4 a 10 plantas. No menor a 25 metros. Mayor o igual a 25. De 11 plantas a 20 plantas. No menor a 30 metros. Ahí empieza a bajarse el precio ya del estudio, porque ya de 10 a 20 ya subió solamente 5 metros. Salió más barato que los primeros 10 metros. Sí. Y en edificios de mayores a 20 pisos, 20 plantas, la profundidad está entre los 35 a 40 metros. De 20 adelante, mayor o igual a 35, 40 metros. Mayor o igual. Y dependiendo de la zona, si es en la platea alta de la ciudad o en la platea baja, como los suelos son mucho más pobres, que le meten un poquito más de metros, ¿no? Un factor de un 20% por lo menos. No, esto ya está con la influencia de la platea del baja. Suelo, ¿ya? En la parte, en lo más bajo, que puede afectar, digamos, a la fundación. Ya está incluido eso. Ya, ahora, una pregunta, don Marco. Una pregunta. O conteste. Vamos a pausar un minuto. Perfecto, don Marco, ya volvió el internet. Entonces, para edificios de 20 pisos, me indicaba de que la profundidad mínima vendría a ser entre 35 y 40 metros de profundidad para los estudios. La pregunta que viene al caso, don Marco, vendría a ser, ¿qué tipo de estudio hay para realizar en el mercado cruceño? Ya que nos estamos enfocando en Santa Cruz de la Sierra, ¿qué tipo de estudios de suelo hay en el mercado? Yo conozco el SPT con pita y con trípode, ¿no? Toki, están ahí todo el día haciendo su pocito y su ventonita, digamos. He visto también equipos automatizados, también SPT, pero ya computarizados, ¿no? Que está toc, el perforador y él va anotando los golpes, las caídas, todo. ¿Qué otro sistema o cómo funciona el SPT y qué otro sistema hay en el mercado y cuál recomienda usted? Ya, antes, yo quiero hacer una aclarativa sobre esta situación. De que lo que estamos viendo ahora son los métodos exploratorios. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros a través de estos métodos exploratorios? Las propiedades de los suelos, las características mecánicas
y su conformación del suelo. El tema de lo que usted me plantea es un poquito más adelante porque son metodologías que ya trasvasan al laboratorio, pero siguen dependiendo de él. Todo esto, lo que vamos a ver por delante, ahora las metodologías de exploración, de cómo obtener muestras, son únicamente para llevarlas al laboratorio, para su análisis allá. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa cavar un pozo, extraer la muestra, clasificar la estratigrafía del suelo y las propiedades de cada estrato que me la va a dar ya el laboratorio? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, para realizar este trabajo de las extracciones de muestras, para ser transportadas al laboratorio, nosotros tenemos las posibilidades de excavar pozos. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Voy a excavar el pozo, voy a mirar lo que existe en sus paredes y voy a tener la posibilidad de sacar muestras inalteradas. Ahí o sea, ahí entra terciario y estas muestras son sacadas bajo especificaciones con todo cuidado y transportadas al laboratorio para que mantengan las propiedades que tenían en el lugar. Es decir, en una exploración yo tengo la posibilidad de sacar muestras alteradas y muestras inalteradas. ¿Para qué me sirven a mí las muestras alteradas? Solamente para conocer la clasificación, su granulometría, su peso específico y otras propiedades, digamos, que puedo utilizar de ella. Pero con muestras inalteradas, con muestras alteradas, yo no puedo conocer las propiedades mecánicas del suelo, o sea, su resistencia, porque ya lo alteré. Ya no hay posibilidad de volverlo para atrás. ¿Ya? Entonces, mediante la excavación de pozos yo puedo sacar muestras inalteradas para hacerle su granulometría, su clasificación de suelo, ver su humedad, ver su peso específico y punto, y de ahí no paso. Entonces, si yo quiero saber ya las propiedades mecánicas del suelo, conocer los parámetros de resistencia a ese suelo, tengo que llevar muestras inalteradas al laboratorio para que allá se procese mediante ensayos específicos para cada situación. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la prospección? Bueno, cavo un pozo, es una metodología, miro, anoto, tomo fotografía, tengo la posibilidad de tomarle fotografía para saber, digamos, ahora con la tecnología ya, y de extraer muestras inalteradas y muestras alteradas. Esto lo puedo hacer en terrenos que son arcillosos. Bueno, puedo yo, digamos, estable, seco, puedo entrar hasta 7, 8 metros, digamos, excavando pozos, ¿no? Pero donde yo tengo un nivel freático alto, bueno, el agua me va, digamos, a prohibir, digamos, el seguir ingresando, salvo que yo tenga que hacer ya la sequedad del suelo mediante bombeo o con cualquier artificio, digamos, de bombeo que pueda realizar. Entonces, pero ya eso me va, digamos, a costar un poco más de dinero. La observación directa de los estratos de suelo nos sirven como un estudio de suelo de prueba alterada. No. Como le digo, mediante la excavación de pozos yo puedo obtener muestras alteradas y muestras inalteradas del suelo porque lo puedo tallar ahí. ¿No? Es decir, eso lo puedo hacer solamente con los suelos que me permiten hacer ese trabajo. Con suelos arenosos imposible, no puedo sacar una muestra inalterada del suelo arenoso, ya lo vamos a ver eso un poco más adelante, porque existen métodos de sacar muestras inalteradas de arena, ¿no? Existe metodología, ¿no? Mediante uso de la suplantación del agua que existe entre los poros, se le mete ya sea un producto químico o un producto destilado de petróleo,
como por ejemplo el asfalto, se suplanta el agua que hay entre los granos. Y otra forma es el congelamiento de la muestra. Pero eso ya es hablar de mucho dinero, porque hay que tener, digamos, una planta de congelación que sea móvil, ¿no? Que yo pueda llevarla, meterla al pozo, congelar el suelo y sacar, ¿no? Como dijo Dumbo, nunca lo he visto ni lo espero ver, digamos, no en Bolivia. Bueno, esta excavación de pozo, como le digo, a mí me permite eso, ¿no? Entrar directamente con un pico y pala y extraer ya, donde a mí me interesa, extraer la muestra, ya sea inalterada o llevar muestras alteradas al laboratorio. Y otro tipo de sondeos que yo puedo hacer para extraer muestras son los sondeos barrenados. Barrena, con broca. Que me extraigan suelo, pero ahí tengo la imposibilidad de sacar muestras inalteradas. Es decir, puedo sacar las muestras alteradas para ver ciertas propiedades del suelo. Hay otro método también de perforación que es mediante la hinca de un elemento hueco por donde yo le pueda inyectar agua. Es decir, hacer circular el agua, ¿no? Para que disturbe el suelo y pueda yo obtener el material que está saliendo a la superficie, pero con ciertas desventajas, porque el material ya sale lavado. Y hay que saberlo también recolectar para ver de qué composición está solamente formado el suelo. No puedo ahí conocer los estratos. En cambio, en los pozos excavados y en los sondeos barrenados, yo puedo hacer una selección del suelo que está saliendo y ver los cambios de estrato, ¿no? Entonces, la cuchara de Terzaghi, ¿en cuál de esas? Ese es otro temita. Dejémoslo a Terzaghi y dejémoslo a... Vamos a ver ahorita cómo entramos para el suelo para obtener muestras. ¿Ya? Perfecto. Y la otra forma de entrar es mediante taladros. En suelos excesivamente duros podemos perforar con taladros. Es decir, sacar ya, ahí podemos sacar una continuidad de las muestras, ¿no? Bien perfecta, porque como son suelos duros, nosotros vamos a poder dentro del taladro desencapuchar, porque son taladros especiales que están formados con diamantes, puntas de diamante, o lo que le llamamos nosotros diamantina, que podemos sacar el diámetro de la muestra de acuerdo al taladro que estamos usando. Esa es la perforación tipo diamantina, tipo los taladros Hilti, digamos, que sacan la muestra y sale enterito el chorizo. Exactamente. Usted puede sacar muestras hasta de 75 centímetros de largo, ¿no? Con sus espesores que varían, digamos, entre, no sé, 3 centímetros, 5 centímetros, depende del taladro que estamos haciendo. Esos serían, digamos, los tipos de prospección. ¿Cómo entramos nosotros? ¿Cómo conseguimos muestras inalteradas? A través de los barrenos, a través de la inyección de agua. Y con el taladro podemos sacar muestras completamente inalteradas, porque prácticamente el corte que se le ha hecho al suelo no lo destruye internamente. Pero, ¿qué necesito yo en laboratorio para encontrar las propiedades de los materiales? Necesito tener muestras inalteradas. Existen metodologías para obtener esas muestras inalteradas a la profundidad que nosotros querramos. Es decir, mediante el uso del tubo Shelby, que es un tubo de pared delgada, ¿no? Que se lo empuja con la mano, dependiendo de cómo está conformado el material. Estamos hablando de suelos que pueden permanecer dentro del tubo. Una arena no lo puede hacer. Más que todo esto es para suelos cohesivos, porque esos son los que prácticamente me interesan más, porque son los suelos que cambian sus propiedades con el contenido de humedad.
Entonces son los suelos más peligrosos cuando los tengo yo allá abajo. Y los tengo que sacármelo a un lado, es decir, si mi fundación la voy a sentar sobre un suelo cohesivo, bueno, ahí voy a tener que hacer muchos análisis. Y el tubo Shelby, una camisa perforante, se golpea. No, se introduce a presión. A presión. Puede ser manualmente o puede ser mediante un sistema, digamos, de hidráulico. O de poleas también puede ser. Una cuerda, que la cuerda va empujando, cuando se va tesando la cuerda, va empujando al tubo. Y hay otra metodología también de extracción de muestras inalteradas que vuelvo a hacer hincapié, el tubo sueco. El tubo sueco, otra metodología también, que tiene propiedades un poquito más avanzadas que el tubo Shelby, porque el tubo Shelby, cuando se lo gira o se hace algún mal uso de él, y digamos, las muestras ya no son fiables. Hay que saberlo manejar muy bien. En cambio, el tubo sueco tiene la gran ventaja de que usted va abriendo un pozo mucho más ancho para que la punta pueda obtener la muestra, o sea, que la muestra vaya entrando sin problema de fricción o que pueda, digamos, causar alguna alteración. Estas son las metodologías, digamos, de obtener las muestras inalteradas, porque imagínense que yo tenga que sacar una muestra inalterada a 15 metros de profundidad, no voy a cavar un pozo de 15 metros, ¿no? Voy a hacer una perforación y voy a introducir uno de estos elementos que me están, digamos, facilitando la extracción de muestras. Pero esto tiene que ser hecho por gente especialista, ¿no? Que trabajen, que tengan mucho recorrido, digamos, dentro de la vida de la investigación. Eso serían, digamos, las metodologías de exploración del subsuelo. Ahora... Espectacular, espectacular, entendidísima. Al menos a mí me ha quedado muy claro. Si ustedes no han entendido, le dan otra vez retro al video y lo miran de nuevo. Esto, por ejemplo, como le digo, el reconocimiento del suelo mediante la exploración para la obtención de muestras y que los resultados me los va a entregar el laboratorio. Yo quiero hacer una aclaración porque... Como me dijo, no, Marco, sueco, ¿no? Tubo sueco. Sueco, de Suecia. Sí, de Suecia. No chueco, no como las canillas. El tubo sueco. Ya, perfecto, eso es para que estudien, mi querido, que se llamará pues cibernauta, los que están escuchando. Tubo sueco. Shelby SHL. Y tenemos la perforación con diamantina, que es una camisa perforante, ¿no? Y perforación, sí. Perforación con diamantina. Perfecto. Entonces este capítulo de exploración del subsuelo ha quedado claro, la profundidad, no, la densidad. Todavía tenemos que hacer una explicación. Tenemos que hacer una explicación. Tenemos que ir abriendo la ventana, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, lo que estamos viendo es de que todo lo que obtengamos, tiene que ser llevado al laboratorio para su análisis respectivo, y es el laboratorio el que a mí me va a entregar todos los datos, ¿ya? En el campo, visualmente, tocando, depende de la experiencia que tengan, puedo conseguir algún conocimiento. Voy a interpolar una pregunta, querido ingeniero Marco. ¿Qué recomendación le damos a nuestros constructores para el transporte, almacenaje, hasta que llegue la muestra inalterada al laboratorio? Porque yo me imagino que si la muestra inalterada la dejan en la camioneta a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde llegan al laboratorio, ya está seca y no tiene el mismo principio y el tenor de humedad. En primer lugar, cuando se obtienen las muestras inalteradas, son recubiertas con parafina para evitar de que la humedad se me vaya. ¿De acuerdo?
Y ante la carencia de Y, parafina, hule y urex, puede ser. no, tienen que ser envueltas en parafina, metidas en un saco, digamos, plástico, colocadas en un recipiente donde no se golpee. O sea, es mucho, digamos, Claro, cuando uno va a hacer un mucho trabajo cuidado, previo, ¿no? Con esta cuando uno va a hacer situación, un mucha trabajo previo, responsabilidad. ya llega con una cajita con los medios tubos donde va a sentar la muestra, ¿no? O sea, no es algo Así que es. uno recién va a sacar la muestra y va a buscar dónde poner la caja. No, ya los laboratorios especializados ya tienen, digamos, todo este sistema, ¿no? No, pero de Ya, todas maneras, la persona que está viendo esta clase tiene que saber que el laboratorio tiene que tener esas unidades, bueno, porque hay laboratorio y laboratorio, don Marco, usted sabe. claro, la ingeniería se parece mucho a la medicina en la ingeniería de suelo, ¿no? Porque cuando yo voy al médico, porque me duele el estómago, si el médico, a ver, te duele aquí, te voy a dar una recetita para que te compres estos remedios, te va a pasar, puede que le acierte, como no, ¿ya? Pero si el médico me dice, bueno, toma esta tabletita para que no te duele el estómago, pero andate al laboratorio ahorita y ve que te haga un análisis. Una El ecografía, análisis correspondiente y hacer un análisis de ese o de sangre, ¿no? una Entonces ecografía, ya cuando el laboratorio a mí me entrega el dato, ya yo voy a recetar a lo seguro, bien, bien, ¿cierto? En la ingeniería de suelo es lo mismo. ese ejemplo es espectacular, don Marco, espectacular. Tiene En la todo. ingeniería de suelo es lo mismo. Si yo no obtengo la muestra y la llevo al laboratorio y digo, no, esto es esto, puede ser que la acierte, pero más seguro es que no. Pero con los datos que a mí me entrega el laboratorio, ya yo hago mi cálculo, mi diseño. ¿Correcto? ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bien. Y he tomado Entonces, apuntes, y he tomado apuntes. Ni crean que no he tomado, todo está. Todo mi chanchullo, mire, porque me toma examen. mire que la temática es la siguiente. La mecánica de suelo a mí me va a entregar los parámetros de resistencia al suelo. ¿Ya? Lo más importante, cuánto resiste el suelo en cada punto donde yo he hecho mi estudio. Y el nivel freático, dinámico, estático, eso lo determina el estudio de suelo o ya es una observación mecánica en el No, sistema. eso déjamelo un temita porque es una de las partes que nos falta todavía de explicar. Eso para el próximo capítulo, en este mismo No, canal. te vamos a hacerlo nomás un poco rápido, pero lo vamos a hacer. Sí, porque Entonces estamos yo, 8 minutos de cancha y se corta el capítulo. el tema que tenemos, digamos, con la mecánica de suelo es que la resistencia de los suelos solo puede ser alcanzada a través de ensayos de laboratorio. Que a mí me entregan los parámetros de resistencia de ese suelo. Si el suelo es granular, me va a entregar el ángulo de fricción interna. Y si el suelo es cohesivo, me va a entregar el valor de la cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, con el laboratorio yo puedo saber también, a través de las muestras que yo he llevado al laboratorio, Si es cohesivo, ¿ah? ¿Cómo? si es granular, el ángulo de fricción interna. Y si Si es es cohesivo, la cohesión. 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 Perfecto. Me interesa la cohesión no drenada, ¿ya? Pero vamos a hablar en términos generales, ángulo de fricción interna y cohesión. Y también, a través del laboratorio voy a poder investigar si los suelos son expansivos. Y
voy a saber también lo que más me interesa en la arcilla, digamos, su deformabilidad o su grado de deformación con el tiempo. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cuánto de agua va a expulsar la arcilla por efecto a través del tiempo? Porque el comportamiento de las arcillas no es tan inmediato como el de las arenas. Cuando las arenas sienten carga, se deforman y hasta ahí, y de ahí no van más para adelante. Pero las arcillas deforman, tienen un periodo de deformación con el tiempo y las aplicaciones de carga. Es decir, esto en 1 año, en 2 años, en 5 años, usted puede calcularlo con datos que le entrega el laboratorio. ¿Ya? Es un poco complejito, pero podemos obtener esos datos. Entonces, el obtener la capacidad portante del suelo se lo realiza llevando el material, sacándolo de las profundidades y llevándolo al laboratorio para que le hagan el análisis y le van a entregar a la geotecnística, al especialista, y el especialista, a través de los datos que ha tenido del laboratorio y que ha acompañado la extracción de muestras, cómo se han hecho los trabajos, pues va a poder determinar esas características del suelo, sus Don propiedades Marco, mecánicas resistentes. tengo entendido que para perforar hay una norma. Para la obtención de la muestra hay una norma. Para el traslado de la muestra hay otra norma, o la misma que norma las 3 cosas. Y después y en el laboratorio tiene un montón de normativas para poder obtener las cosas. Todo está normado. A través de la STM, a través de la ASTO, a través del UNE. Es decir, cada país tiene su normativa. Nosotros, como Bolivia, usamos o ASTM, o ASTO, o UNE, ¿no? Pero están, digamos, son normas que se alcanzan y se pueden utilizar. Bueno, esto, hasta ahí, todo está realizado en laboratorio. Ahora han aparecido, bueno, de la época de Terzaghi, otra forma de hacer la investigación del suelo. Como es lo que usted hablaba anteriormente, el ensayo del SPT, Standard Penetration Test, que me permite a mí, a través de una prueba dinámica de la introducción de un elemento que se le llama cuchara de Terzaghi o caña partida hacia el suelo y contar el número de golpes que yo le doy a la cañería para que la cuchara penetre en el suelo 30 centímetros. O sea, cuento el número de golpes y voy a anotar, y ese número de golpes a mí me está dando ya la resistencia al suelo. Ese es el tema del próximo capítulo, porque aquí estamos solamente en exploración del suelo. Pero esta metodología ya es un tema que es compartido. Claro, ya es toma de muestras. Y yo voy a extraer muestras inalteradas a través del SPT, las voy a llevar al laboratorio para clasificación de suelo, para humedad, para peso específico, y el otro saldito ya se lo ha hecho directamente en campo. ¿Ya? Y también existe el otro método también de prospección, pero sin extracción de muestra, que es la pero ese ya, dinámica. Pero ese ya es carga, ese es el otro capítulo, no, correcto. Estoy hablando de los métodos de prospección y termino con este, ¿ya? Y también está el penetrómetro dinámico, que es un cono con un vástago que se introduce al suelo a través de una energía dinámica y va midiendo la resistencia que tiene el suelo. Y también hay el penetrómetro estático, ¿no? Que es bajo presión hidráulica, que se lo introduce, que hace el mismo trabajo.
Pero estos fueron realizados más para suelos cohesivos que para suelos friccionantes. Pero se los usa. Ahora ya hay equipos modernos que... En un arenal no creo que eso sea muy confiable porque la arena tira un cono de carga, un bulbo de carga y lo para el sensor. Y abajo tenemos 2 napas de limo y nos va a dar un número falso, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay este tipo de equipo de trabajo, ya vienen totalmente computarizados, ¿no? Es decir, miden hasta la presión de poros del suelo, ¿no? Y automáticamente le va detectando el tipo de material el que está atravesando. Si es arena, limo, arcilla. A través del o una mezcla de ambos. A través de una sonda. ¿No? Ese es el CPTU que se llama, ¿no? A mí no me gusta. Yo soy más de la antigua escuela. No quiere decir que no sea espectacular, pero a mí no me gusta. Querido don Marco, demos por concluido este capítulo porque tengo que ir a calentar mi olla para la cena. No, mentira, tengo una reunión marcada. Ha sido espectacular, ha sido espectacular. Entonces el próximo capítulo va a ser ya lo que es los estudios del suelo ya a la parte de carga, ¿correcto? A la resistencia del suelo. A la resistencia del suelo. La determinación de la capacidad portante de los suelos. Don Marco, ha sido un placer haber compartido con usted. Le agradezco por su tiempo, su paciencia, porque a veces yo soy medio insoportable, pero es parte del partido de fútbol. Un gran abrazo, don Marco, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero de que esta charla que hemos tenido sirva de referencia para muchos colegas, ¿no?, que están en este rubro de la ingeniería. Que les sea útil. Con seguridad va a ser una biblioteca muy útil para todos los profesionales y estudiantes de la materia. Querido Marco, lo dejo. Un gran abrazo. Igualmente, saludos. Buenas